Lo único que quisiera mencionar es que hablar de mujeres en prisión por delitos de drogas se sitúa justo en medio de una coyuntura por la que está atravesando México. Estamos hablando de políticas de drogas de cambios importantes. Justo este año hemos atestiguado varios foros organizados tanto por el Senado de la República como por la Secretaría de Gobernación, en la Asamblea Especial de las Naciones Unidas sobre Drogas, que se realizó en abril de este año, pues hace pocas semanas en Nueva York. El presidente Enrique Peña Nieto anunció que se iban a implementar reformas en México para pasar, y lo cito casi textualmente, de un régimen de prohibición a un régimen de regulación, y justo se mandó desde Presidencia una propuesta para permitir ciertos usos medicinales del cannabis y para elevar la posesión de uso la posesión de cannabis para consumo personal. También tenemos otras iniciativas en el Senado que contemplan una regulación más integral del cannabis, y generalmente cuando hablamos de políticas de drogas pensamos en eso, en regulación del cannabis, porque es una gran puerta de entrada. Pero no es todo de lo que hay que hablar, y justo este documento nos ayuda a entender otra faceta que tiene que ver con la consecuencia más difícil de las políticas de drogas, que es el encarcelamiento. Por otro lado, este año culmina la transición al nuevo sistema de justicia penal, y ojalá que nos permita esta coyuntura saldar la deuda tan grande que hay en materia de justicia para con las mujeres y con la transversalización de la perspectiva de género. Y este documento quiere ser una contribución en ese sentido, en conjugar esos dos cambios que se están dando en México y no perder de vista la mirada sobre y desde las mujeres encarceladas. Y pues también nos ayuda a reflexionar sobre cómo no podemos limitarnos a tener cambios de forma, necesitamos cambios de fondo que tengan que ver sin duda con regulación, sin duda con proporcionalidad de las penas y con un uso racional de la prisión, para que esta, si de alguna manera puede ser efectiva, pues realmente lo sea. Y ahora, desde luego, las mujeres en las Américas están siendo encarceladas por delitos relacionados con drogas a un ritmo alarmante, y el crecimiento del encarcelamiento supera, junto a Asia, al de cualquier otra región del mundo. Si bien es cierto que el número de hombres privados de libertad es mayor al de las mujeres, los niveles de encarcelamiento de mujeres están creciendo a una tasa más rápida. Según el Instituto para Investigación de la Política Criminal de los Estados Unidos, la población carcelaria femenina total en América Latina ha aumentado en 51.6% entre 2000 y 2015, en comparación con 20% para el caso de los hombres. En Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú, más del 60% de la población carcelaria femenina está privada de libertad por delitos relacionados con drogas. América Latina ha sido particularmente afectada por las consecuencias de un enfoque punitivo y represivo en materia de drogas. Los datos disponibles muestran el fracaso de esa política. Las políticas actuales no han logrado reducir el tamaño del mercado de drogas, y las violaciones a los derechos humanos se han multiplicado. Se han exacerbado la violencia, los problemas de salud y de exclusión social. Ha aumentado el uso problemático de drogas y se ha ido expandiendo el alcance y el poder de organizaciones del crimen organizado, y las instituciones estatales enfrentan una grave crisis, en particular los sistemas de justicia penal. Estamos viendo todos una transformación que yo creo que tuvo un momento muy importante en la reunión de Naciones Unidas sobre drogas, donde además no se pudo avanzar mucho, aunque en el caso de México el cambio de política será importante, pero el consenso no pudo llegar a mucho y quedamos nuevamente limitados por eso. Las organizaciones criminales del narcotráfico realizan un verdadero trabajo de reciclaje de los eslabones más bajos, que son la distribución y el narcomenudeo. Muy frecuentemente estos son llevados a cabo por mujeres, lo que ha llevado a hablar de la feminización del narcotráfico. La mayoría de las mujeres privadas de libertad en América Latina están encarceladas por transportar drogas como microtraficantes o correos humanos o mulas, como se les dice,
Estas mujeres son utilizadas por el crimen organizado, que es el que verdaderamente lucra con las actividades ilícitas. La Comisión Interamericana de la OEA, la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, publicó un informe diagnóstico en 2014 que subraya los perfiles socioeconómicos de las mujeres que se encuentran encarceladas por delitos de drogas. En general se trata de mujeres cabeza de hogares uniparentales que fueron madres a muy temprana edad, con niveles de educación muy bajos, pobres, algunas de ellas incluso en la indigencia. Esto lo hicimos con base en una serie de cuestionarios que enviamos a todos los gobiernos. O sea, toda la información que está ahí procede de los gobiernos, no la sacamos de ninguna otra fuente. Está todo disponible en la página web, está en español y en inglés, por si les interesa. En seguimiento de este informe diagnóstico, que se llamó Una política y construcción, el 2 de febrero de 2016, la Comisión Interamericana de Mujeres, con la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, más conocida como WOLA, el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas, IDPC, y de Justicia, publicaron Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento, una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe. Este estudio también está en español y en inglés, disponible en la página web de la OEA. Desde entonces hemos mantenido una estrecha colaboración con varios organismos, incluyendo WOLA, el IDPC y de Justicia, para tratar de visibilizar los impactos del encarcelamiento de mujeres y de su involucramiento en el mundo de las drogas. Iniciamos a principios de 2015 el proyecto Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento en las Américas, que viene a ser el antecedente directo de esto, con objeto de contribuir a la elaboración de políticas más humanas y eficaces para abordar el problema de las drogas y el encarcelamiento desde un enfoque de género y de derechos humanos. Uno de los principales resultados de esta colaboración ha sido la guía que presentaremos en la sesión de hoy. Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento, una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe, que ofrece una hoja de ruta de reformas políticas basada en salud pública, respetuosa de los derechos humanos y con perspectiva de género. Incluye una síntesis de orientaciones generales básicas que son fundamentales para toda la región y ofrece una serie de recomendaciones categorizadas en 7 temas específicos. Políticas de drogas más incluyentes, reformas a las políticas de drogas, alternativas al encarcelamiento, cultivo o procesamiento de drogas, programas de inclusión social, mujeres embarazadas o con personas dependientes y generación y recopilación de datos. El proyecto también pretende arrojar líneas sobre cómo los miembros más pobres y vulnerables de la sociedad llevan la peor parte de las políticas de drogas injustas. El resultado ha sido una serie de ensayos fotográficos que muestran el costo humano de las actuales políticas sobre drogas en las Américas. Esas fotografías narran la historia de 6 mujeres y cada una de ellas ofrece una perspectiva diferente, singular, sobre el perturbador ciclo de pobreza, participación marginal, encarcelamiento, reincidencia, al que las mujeres se ven sometidas con demasiada frecuencia. Esto también está disponible en la página web de la OEA. En toda la región, quienes cometen delitos de drogas enfrentan sentencias excepcionalmente duras, incluyendo aquellas mujeres que cometen delitos no violentos y por pocas cantidades. Porque, bueno, narcotráfico es narcotráfico, se les dan las mismas penas a una mujer que lleva 1 kilo que a un señor que lleva 1 tonelada. Entonces, el delito es narcotráfico. Entonces, las mujeres están recibiendo penas de 25 años por llevar
1 kilo. Y esto no solo pasa en México, pasa en toda América Latina. Esto sucede porque las leyes en algunos países no distinguen entre los diversos niveles de participación en el tráfico de drogas, sino que todas las conductas están sujetas a las mismas penas altas. En muchos casos, el solo conocimiento de que en un hogar algún integrante de la familia se dedica al tráfico implica la responsabilidad penal de todos quienes tengan conocimiento de aquello, cuestión que no ocurre en ningún otro tipo de delitos. En el caso del juzgamiento de delitos de drogas, en comparación con otros delitos, el castigo tiende a ser rápido, con aún menos posibilidades de una defensa adecuada. Por estas circunstancias es necesario actuar con el propósito de garantizar que la privación de libertad sea efectivamente un recurso de última medida y que las penas sean proporcionales al tipo de los delitos, al daño que efectivamente cometió la infractora, al rol que ocupó en la cadena ilegal y a su verdadero grado de peligrosidad para la comunidad, tomando en cuenta una serie de factores atenuantes. El reconocimiento de los enormes costos humanos de distinta índole causados por las políticas punitivas y su impacto desproporcionado sobre las mujeres y sus familias hacen impostergable la tarea de desarrollar nuevas políticas, intervenciones y programas con el objetivo de eliminar y cuando menos mitigar estas consecuencias negativas. Ha llegado la hora de reconocer que estas políticas de drogas han dado lugar a una excesiva criminalización y encarcelamiento de mujeres y que se necesitan reformas fundamentales a las leyes de drogas en toda la región para que los delitos de bajo nivel cometidos por mujeres u hombres se penalicen con alternativas a la cárcel y para asegurar la proporcionalidad de las penas. De este esfuerzo se ha derivado este documento que ahora les van a presentar a ustedes, propuestas de reforma en casos de mujeres encarceladas por delitos de drogas en México, que va directamente al tema que a ustedes más les interesa, que es lo que pasa en este país. Todos fuimos testigos de los debates que tuvieron lugar, de las conclusiones, de las acciones, de lo que se sigue debatiendo en el Senado, y también somos testigos de la falta de capacidad de toma de decisiones que nos tiene paralizados y no ha permitido que haya avances en estos temas. Entonces creo que es muy oportuno que esta serie de propuestas de reforma en caso de mujeres encarceladas por delitos de drogas en México se ha presentado aquí, sobre todo en este instituto que tiene una especial importancia para el trabajo que se realiza en el futuro. Muchas gracias. Como su nombre lo indica, el documento sugiere un análisis de la situación de las mujeres encarceladas por motivo de drogas en nuestro país, a fin, como dicen las autoras, de visibilizar y promover una nueva agenda en política de drogas con inclusión en perspectiva de género. Según el informe sobre el uso de prisión preventiva en las Américas, los delitos de drogas son una de las principales causas de encarcelamiento de las mujeres en las Américas. Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad de enero de 2016, casi el 31% de las mujeres encarceladas a nivel federal en el Ceferezo número 16 GPS Femenil Morelos y en el complejo penitenciario Islas Marías, Campamento Río Verde, es por delitos contra la salud. Aunque, como bien lo indica el documento, estos datos no son precisos ni se encuentran desglosados, por lo cual, y a fin de tener un panorama claro y fidedigno de la situación que guardan las mujeres encarceladas por drogas en nuestro país, resulta indispensable sistematizarlos en forma homogénea y precisa. Legalizar o prohibir. El documento parte de un análisis de la política en materia de drogas en nuestro país, el cual, como lo indicó Corina al inicio de su intervención, se encuentra en su más álgido debate tras resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el uso médico y lúdico o recreativo de la marihuana, caso Grace y Grupo Smart. La política contemporánea en torno a las drogas ha sido homogénea
a pesar de la heterogeneidad de las sociedades modernas. Según Hulsmann, esta política ha sido fomentada por un reducido número de países, principalmente Estados Unidos y Alemania, y ha culminado con la elaboración de los tratados internacionales en materia de drogas que conocemos. La Comisión Nacional de Drogas estadounidense desde el año 1973 recomendó cancelar la cannabis de la Convención Única sobre Drogas Estupefacientes, ya que para ellos no afectaba o creaba los mismos problemas de sanidad social y pública que ocasionan los opiáceos y los productos de la coca. A pesar de ello, ha imperado en nuestro país una política prohibicionista, que a decir por varios autores es una forma de violencia, ya que circunscribe en sus legislaciones la esfera punitiva y los actos coactivos. Esta política prohibicionista en México se encuentra contenida dentro del marco legal, concretamente la Ley General de Salud y los códigos penales, tanto sustantivos como adjetivos. Este control social o represión de las drogas en México ha traído como consecuencias inmediatas, primero que nada, el estereotipo de los consumidores, en este caso concreto de la consumidora, condicionándola como sujeto de actos coactivos por parte de las instancias de control social. Y según Brecher, esta política prohibicionista ha dado la pauta para el surgimiento de una subcultura fuera de la sociedad respetable, estereotipando a los consumidores, en este caso las consumidoras, a la ética de la sociedad dominante. El usuario o adicto se le ha conocido o caracterizado como un enfermo, criminal o vicioso. El prohibicionismo no es la respuesta para enfrentar el problema del uso de las drogas. El encarcelamiento tampoco es una respuesta eficaz para solucionar el problema. En el caso específico de las mujeres que sufren desproporcionalmente con respecto a los hombres, el impacto del encarcelamiento, como lo indica el documento, debido a situaciones de vulnerabilidad que se recrudecen dentro de la cárcel e impactan a sus hijos e hijas y a su familia, como aquellos también dependientes económicos que en muchas ocasiones son sus padres. Las propuestas alternativas respecto a esta política prohibicionista han dado un énfasis especial hacia la eliminación de medidas coactivas en contra de los usuarios. Se han resumido principalmente en dos hipótesis. La primera es la desincorporación total de las drogas del terreno de lo penal, y la segunda es la desincorporación parcial de la inferencia penal. Aunque esta última hipótesis tiene como principal fundamento el diferenciar las drogas peligrosas de las menos peligrosas, mismo argumento que se utiliza como fundamento de la actual política prohibicionista. La selectividad de las drogas ilícitas que condena unas y justifica otras es totalmente subjetivo. A decir por Brecher, permite las drogas de la cultura dominante y condena las de la cultura dominada, principalmente por razones económicas y racistas. También existen propuestas intermedias que mantienen la base de la prohibición penal, pero incluyen la penalización solamente de comportamientos mediante la adopción de medidas alternativas, como bien pone el ejemplo el documento en el caso del Reino Unido. Este tipo de propuestas disminuyen las consecuencias negativas del control social del usuario. Este documento, titulado Propuestas de reforma en casos de mujeres encarceladas por motivos de drogas en México, como se los dije en un inicio, tiene como fin reorientar la actual política prohibicionista de drogas en México, disminuyendo problemas secundarios que genera la relación entre justicia criminal y el uso de drogas. Se proponen recomendaciones en tres órdenes de gobierno. Primero, al Poder Legislativo, después a las instancias de procuración e impartición de justicia y por último a las autoridades penitenciarias. A continuación explicaré algunas de ellas. Al Poder Legislativo. El documento recomienda reformar las leyes en la materia a fin de garantizar el principio de proporcionalidad de las penas. Se recomienda eliminar el carácter oficioso de la prisión preventiva por delitos contra la salud y hacer de la prisión preventiva una excepción
tal como es el caso del artículo 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También propone eliminar la categorización de delitos graves de la Ley General de Salud, armonizándola con el Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al artículo 166 del Código Nacional, establece la excepción de la prisión preventiva en el caso de mujeres embarazadas o madres lactantes, excepto cuando a criterio del juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia o sea presumible su riesgo social. Es necesario modificarlo, dice el documento, a fin de incluir a las mujeres madres y cabezas de familia, además de objetivizar las variables para no dejar a criterio del juez su otorgamiento, que se entiende por riesgo social. También propone el documento comentado incluir en las leyes, tanto penales como de ejecución, medidas alternativas al encarcelamiento. Según el momento procesal en que se apliquen, nos referiremos a sustitutivos penales tratándose de sentencia, antes de la sentencia o en sentencia, y a beneficios preliberacionales en sede de ejecución penal. Desde los códigos penales sustantivos, que contienen tanto la descripción típica como la consecuencia jurídica, el documento propone buscar penas alternativas en los casos de mujeres madres y o jefas de familia. Por ejemplo, trabajo a favor de la comunidad, multa, tratamientos de deshabituación y desintoxicación, libertad vigilada, entre otros. En este orden de ideas, los tribunales de tratamiento de adicciones son una alternativa al encarcelamiento por delitos relacionados con drogas, y esta es una propuesta que sabemos ha sido motivada por la Comisión Interamericana para el Control en el Abuso de las Drogas, CICAD de OEA. En el mismo sentido, se deben incluir atenuantes tomando en consideración ciertos factores considerados por algunos países, como lo hace el documento, haciendo un análisis comparado de estas políticas, que son Costa Rica, Inglaterra y Gales. ¿Y cuáles son esos factores? El nivel de liderazgo de la red, en la red, si la mujer es principal responsable económica de su hogar, si es primo delincuente, si no tiene antecedentes penales relevantes, si su venta está relacionada con su dependencia o adicción, la pobreza o la edad tratándose de adultas mayores. En cuanto a la Ley Nacional de Ejecución Penal, el documento sugiere que dentro de la misma se tomen en cuenta las reglas de Van Gogh, que como sabemos son los estándares mínimos a nivel internacional a fin de satisfacer las necesidades específicas de mujeres privadas de la libertad. De entre las recomendaciones realizadas en el documento, se debe de considerar el principio de no discriminación en positivo, como dice el documento, a fin de tomar en cuenta las necesidades especiales de las reclusas para lograr la igualdad sustancial de mujeres con respecto a los hombres. Se deberá permitir a las mujeres con niñas o niños a cargo puedan tomar decisiones respecto a su cuidado, incluyendo la suspensión de la privación de la libertad dentro de un periodo razonable. Es muy interesante la propuesta que se hace en el documento por las autoras respecto a crear protocolos, primero que nada, que regulen el procedimiento de actuación por parte de la autoridad penitenciaria en los supuestos de niños o niñas a su cargo, pero también un protocolo que regule el proceso de salida de niñas o niños que viven con sus madres al cumplir la edad máxima permitida dentro de la prisión. El artículo 10, es importante considerar que el artículo 10 del dictamen aprobado de Ley Nacional de Ejecución Penal de abril de 2016 por el Senado de la República incluye la posibilidad de acceder a beneficios de libertad anticipada por todas las personas sentenciadas a penas privativas de la libertad por la comisión de delitos de posesión sin fines de comercio o suministro de cannabis sativa, índica o marihuana, contemplado en el artículo 477 de la Ley General de Salud, siempre y cuando el monto no exceda de la cantidad que resulte de multiplicar por 1000
el monto de la tabla contenida en el artículo 479 de la Ley General de Salud, cuando en la comisión del delito no haya mediado violencia. En cuanto a las instancias de procuración de justicia, el documento pone especial atención al momento de la detención, donde de preferencia se realizará sin la presencia de los menores de edad. Se recomienda la creación de protocolos de actuación policiales en materia de detención y ministeriales en cuanto a las primeras horas de arresto, considerando en todo momento el principio de interés superior del menor. Se podrá incluir la posibilidad de suspender la detención hasta que se tomen medidas pertinentes en torno a los hijos e hijas a cargo de la madre o de la mujer que se va a detener, y en caso de que ella no pueda conservar su custodia. Cuando en la detención se encuentran presentes los hijos e hijas, se procurará que esté personal del DIF presente o de INMujeres a fin de orientar a la mujer con respecto a las opciones de cuidado del menor o dependientes de la misma. En cuanto al Poder Judicial, el documento propone que el juez, al individualizar la pena, no debe de tomar en consideración criterios como el tipo y la cantidad de droga. Se deben crear criterios orientadores para emitir sentencias del Poder Judicial, como es el caso de Inglaterra y Gales, y en México tenemos referente en los llamados protocolos de actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se han tratado de crear para juzgar a estos grupos en especiales condiciones de vulnerabilidad, niños, adolescentes, mujeres, indígenas, migrantes, y también se podría, entre otros, y también se podría hacerlo en el caso de consumidores. Las autoras recomiendan la difusión de las reglas de Van Gogh entre el personal judicial. En sede de ejecución, el juez, al momento de otorgar beneficios preliberacionales, no debe de imponer dentro de las condiciones por cumplir castigos supletorios a la pena que violenten el principio de non bis in idem. En cuanto a autoridades penitenciarias, se recomienda también capacitarlas en reglas de Van Gogh y tomar ciertas medidas como, por ejemplo, dice el documento, destinar espacios para albergar a mujeres en los primeros días a fin de recibir a su familia, asesoría legal y, por qué no, hasta terapias psicológicas para reducir riesgos de suicidio, realizar exámenes médicos de ingreso especializado y de preferencia aplicado por personal femenino, capacitación para el trabajo y trabajo a las mujeres en las mismas condiciones de los hombres, y es muy importante la atención que el documento pone también al personal femenino penitenciario. El tratamiento diferenciado que el documento aborda con respecto al traslado de las mujeres debido a que por sus condiciones específicas ya anteriormente descritas se debe de cumplir a cabalidad la disposición contenida por el artículo 18 constitucional, es decir, fomentar la cercanía de las mujeres con su familia, sin importar incluso el tipo de delitos cometidos, federales o del fuero común. Estas, entre otras, son algunas de las recomendaciones concretas, precisas, que se encuentran en este documento a fin de crear política pública con enfoque de género. Este documento, sin duda, debe de ser un referente obligatorio para autoridades de las 3 órdenes de gobierno para tomar en cuenta en el trato y tratamiento de las mujeres procesadas y sentenciadas por delitos de drogas en nuestro país. Ponen, diría yo, por primera vez el reflector sobre, en el caso específico de México, sobre este grupo específico de mujeres con propuestas concretas, legislativas, judiciales, de investigación e incluso de capacitación. Necesitamos formas de organización social más liberales y tolerantes que descriminalicen de facto este tipo de conductas, eliminando consecuencias secundarias negativas del actual prohibicionismo. Y este proyecto desarrollado por X Justicia para las Mujeres, por Corina, desde 2014, que se materializa en este y en otros documentos, nos ubica hacia el establecimiento de una sociedad más democrática, alejándonos de esta visión punitiva
y abriendo el avance hacia el ejercicio de derechos con una directa participación social. Felicidades por el documento, por su labor y gracias una vez más por hacerme parte de estos comentarios. En primer lugar, contextualizar muy brevemente sobre la problemática de las mujeres en prisión por delitos de drogas y sobre todo los hallazgos que se dieron en nuestra investigación durante el año pasado. Las características de las mujeres en prisión por estos delitos, bueno, como se ha dicho, la gran mayoría tienen un bajo nivel de escolarización, son jefas de familia y mantenedoras del hogar. Muchas mujeres tienen historias de vida marcadas por la necesidad económica, la pobreza, la exclusión social y en muchas ocasiones por la violencia. Existe también un grupo de mujeres indígenas que proceden de comunidades marginadas y por último no tienen antecedentes penales. Además, a nivel de participación en el mundo de las drogas es a nivel más bajo, es decir, como ha dicho anteriormente Carmen Moreno, actúan como portadoras humanas o correos humanos, cuya actividad es de pequeña escala, siendo fácilmente reemplazables una vez entran en prisión. También participan en menor medida como acompañantes de su pareja, quien realmente sí que pertenece al negocio, o siendo engañadas en su relación amorosa. Por lo tanto, no ocupan un papel de liderazgo en el proceso de comercialización de las drogas, siendo delitos no violentos. Muy brevemente, decir que en cuanto al marco legal mexicano en materia de drogas, es poco flexible y altamente punitivo. Entre otros puntos, se destaca la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, la prohibición del indulto, la falta de acceso a mecanismos de reducción parcial de la pena, sustitutivos de la prisión y libertad preparatoria. Reinan las penas desproporcionadas, como se ha dicho, entre otros por la falta de diferenciación del rol desempeñado en la comisión del delito. Se incluyen en la ley factores agravantes, como por ejemplo estar cerca de una escuela en el momento en el que se cometió el delito, que conllevan a un aumento de la pena. Sin embargo, no existen factores atenuantes que la disminuyan. Además, hemos visto cómo en la práctica judicial es inexistente la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los casos de estas mujeres. En términos numéricos, decir que las mujeres en México solo representan un 5,2% de la población total carcelaria, pero de este pequeño porcentaje queda el dato alarmante de que el 53% de las mujeres que ingresan en prisión por el Foro Federal lo están por la Comisión de Delitos contra la Salud, los delitos relacionados con las drogas, o más bien por la actual política de drogas en México. Todos estos datos, como he dicho, surgieron en la investigación que realizamos durante el año pasado en X Justicia para las Mujeres, también junto con la doctora Corina Giacomelo, y es por ello que surgió el documento que estamos presentando hoy aquí. Pues surge la necesidad de revisar estas políticas punitivas de manera que los delitos de bajo nivel o no violentos cometidos por mujeres no sean penados con la cárcel. Por ello es necesaria una revisión en diferentes aspectos. Y bueno, brevemente decir que en primer lugar incentivar la disminución del uso de la prisión preventiva, tal y como recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La prisión preventiva, además de favorecer el hacinamiento en las cárceles, provoca largos periodos de reclusión sin haber tenido un juicio y una sentencia condenatoria, lo que conlleva a las mujeres a estar años en prisión alejadas de sus familias y por lo tanto del mantenimiento de estas. Las mujeres sufren, por tanto, de manera desproporcionada los impactos del encarcelamiento. Por un lado, se debe a las situaciones de vulnerabilidad de los contextos que proceden y, por otro, a cómo estas situaciones se acrecentan una vez dentro del espacio penitenciario. Es de suma relevancia no usar este mecanismo para las mujeres embarazadas o que sean jefas de hogar, pues son el único sustento económico para sus familias, y además es importante darle importancia y eliminar de la legislación nacional la prisión preventiva, porque constituye una vulneración al principio de presunción de inocencia y es una medida desproporcionada. En segundo lugar, fomentar la aplicación de medidas alternativas a la prisión. Estas son una respuesta menos costosa y dañina y más efectiva para enfrentar este tipo de delitos, a menudo llamados delitos de pobreza. Atendiendo al perfil de la mayoría de ellas, se trata de mujeres en las que no es necesario que estén en la cárcel y que podrían cumplir su pena con medidas alternativas al encarcelamiento si la legislación en México no fuera altamente punitiva y de criminalización en materia de drogas. Como vimos, según en los testimonios de las mujeres, los jueces que conocieron de estos casos
nunca considerado en las circunstancias personales y contextuales que las llevó a cometer el delito y por tanto no barajaron la posibilidad de implementar medidas alternativas. Se debe por tanto garantizar el ingreso a programas fuera del sistema penal que permitan prevenir la comisión del delito y por tanto también su reincidencia. En esta línea, revisar también, como se ha dicho, la proporcionalidad de las penas. Esto es un problema que se repite en toda la región latinoamericana y para el caso de México y más concretamente para las mujeres encarceladas por el Fuero Federal en la modalidad de transporte, hablamos de unas penas de 10 a 25 años. Y esto sucede en primer lugar por la falta de diferenciación entre el nivel de participación y el daño causado o la peligrosidad social, la obligatoriedad de la pena mínima y la falta de atenuantes que tengan en cuenta la situación de vulnerabilidad. Todo ello conlleva a que el encarcelamiento siga siendo la principal respuesta para estos casos de mujeres, con consecuencias reales y muy graves tanto para sus vidas como la vida de sus familiares. Cabe resaltar en este punto la normativa internacional de las directrices de las Naciones Unidas para el tratamiento de mujeres condenadas a penas privativas de libertad, no privativas de libertad y medidas para mujeres delincuentes. Concretamente en su directriz número 61 aparece la mitigación de la condena de las mujeres que han cometido este tipo de delitos por las circunstancias y características personales. Dos ejemplos, como se han mencionado, sería el caso de Costa Rica, donde a través de la modificación de un artículo en su ley se introdujeron criterios de vulnerabilidad como a tener en cuenta la situación de pobreza, ser jefa de familia, tener a cargo personas o ser una adulta mayor. Con esta reforma se pudo aplicar el principio de proporcionalidad penal para estos casos y se estimó que unas 150 mujeres fueron puestas en libertad. El otro ejemplo internacional sería el de Inglaterra y Gales, donde a través de la creación de unos criterios orientadores para emitir sentencias, como el tener en cuenta el rol desempeñado en la comisión del delito y la introducción de atenuantes, se dio también una mayor proporcionalidad para las mujeres condenadas por estos delitos y la tasa de encarcelamiento disminuyó considerablemente en apenas 2 años de implementación de esta herramienta jurídica. Otro aspecto a tener en cuenta sería para la reforma serían las instancias de procuración e impartición de justicia. Los delitos de drogas es el principal motivo de encarcelamiento federal de las mujeres en México y esto quiere decir que no solo cada vez más mujeres se están involucrando en el tráfico y en el uso de drogas, sino que estos delitos están siendo más perseguidos en los últimos años. En este sentido es importante elaborar protocolos ministeriales y policiales para el momento de la detención, que tome en cuenta la situación de mujeres embarazadas, lactantes, con hijos e hijas y otras personas a su cargo. Además, la necesidad de que la impartición de justicia se haga juzgando estos casos desde una óptica más abierta, sin respaldar el enfoque punitivo de la política de drogas. Y aunque el cambio debe ser en parte legislativo, se debería aplicar la ley y juzgar interpretando cada caso concreto según las circunstancias específicas que la rodean. Actualmente existe también el gran reto de juzgar a través de la perspectiva de género y la obligación de ejercer el control de convencionalidad, donde para estos casos se vería otra solución si se aplicara el principio pro persona, cuya base es el marco internacional de protección de los derechos humanos. Y por último, revisar la actuación en las autoridades penitenciarias. En este punto resaltar que el encarcelamiento por este tipo de delitos no violentos tiene más repercusiones a nivel socioeconómico para las mujeres y para sus familias que para realmente la verdadera lucha contra el narcotráfico. En ocasiones implica que sus hijos también están en prisión o que se les han arrebatado las custodias, también un mayor empobrecimiento de ellas y de sus familias, el abandono familiar y el estigma social como mala madre o mala cuidadora. Es importante desarrollar estrategias integrales sobre reinserción social que se enfoquen en las condiciones que ponen a las mujeres en situación de desventaja y que las empuja a cometer estos delitos, como por ejemplo la asimetría de poder entre hombres y mujeres, la violencia contra las mujeres, la pobreza y las condiciones de desigualdad y la construcción de roles de género que desembocan en el involucramiento de los delitos relacionados con drogas. Hay que asegurar su verdadera reinserción tras el paso por la prisión para que no vuelvan a involucrarse en estas dinámicas, es decir, atender estos casos tanto sobre las causas que originan la comisión del delito como sobre la prevención de la reincidencia.
Y bueno, finalmente, para ir concluyendo mi intervención, decir que las políticas actuales del control de drogas han dado lugar a una excesiva criminalización y encarcelamiento de mujeres, con un impacto desproporcionado en ellas y en sus familias, con especial atención a sus hijos e hijas, y es por eso que es necesario que las políticas sean reconsideradas desde sus bases, reconociendo en primer lugar el impacto diferencial e incremental de las políticas sobre las mujeres y sus familias, aplicando la transversalización del género en el desarrollo de las reformas, la implementación y los programas de política de drogas, y por último utilizar el derecho penal como herramienta de último recurso. Y bueno, muchas gracias.